Bienvenidos a un nuevo episodio de Make en la vida real, casos de uso que inspiran. Hoy tenemos una invitada excepcional, Paula González. Paula ayuda a líderes y dueños de negocios a optimizar su tiempo y procesos a través de automatizaciones y herramientas tecnológicas. Así que, bienvenida Paula, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Dame que te voy a subir. Hola Paula, Hola Francisco, ¿cómo estás? Súper feliz de estar bien, en este espacio. muchas gracias por aceptar. Déjame que voy a compartir tu presentación, dame un segundito. Y aquí está, perfecto, se ve. Así que yo te dejo y nos vemos al final. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy decidí tomar este caso de uso que tuvimos en Produteca, que fue el caso de un cliente que llegó a nosotros. Él es un médico naturópata y se especializa en lecturas de iris. Y parte como muy importante de elegir este flujo es que nos pareció muy peculiar, porque incluso en Make se pueden automatizar o mejorar una lectura de iris. Entonces, para empezar, me gustaría contarles dos cositas acerca de mí. La primera es, yo soy cofundadora de Produteca. Nosotros ayudamos a dueños de negocio a mejorar sus operaciones internas. Y también otra cosa que quería contarles es que antes de ser embajadora de Notion, soy amante de Notion. ¿Y por qué les cuento esto? Porque Notion hace parte también, parte importante de este flujo que hicimos. Y para los amantes de Notion y de Make, pues saben que hacen una dupla muy, muy chévere y ya les voy a mostrar también cómo, al final, cómo resultó este flujo. Entonces, para contexto, nuevamente, llegó este cliente el año pasado, Terence Huxell. Él es naturópata y también es iridólogo. Yo no sabía qué significaba esta palabra, ni tampoco sabía qué significaba la lectura del iris. Pero básicamente lo que Terence hace es que sus clientes le envían una foto de su iris, del ojo derecho y del ojo izquierdo, y él es experto a través de técnicas de medicina alternativa para analizar los patrones del ojo y sacar un diagnóstico de cómo está tu salud en este momento. Entonces, hay unos que son escépticos, otros que no, pero al final él vende este servicio en Internet. Entonces, él llegó a nosotros pidiéndonos que le ayudáramos a simplificar este proceso y a que él y su equipo lo pudieran hacer más rápido. Él tiene un equipo de alrededor de 5 personas que trabajan junto a él y este servicio es de los que más le compran a través de Instagram. Entonces, ¿cómo funcionaba el flujo original? Supongamos que Pepita Pérez, que es una paciente, y hago un paréntesis, de ahora en adelante voy a mostrar información ficticia para no mostrar información del cliente. Entonces, supongamos que llega Pepita Pérez pidiendo una lectura de iris, ¿no? Le escribía por WhatsApp y le enviaba la foto del iris. Y Terence, él hacía el diagnóstico, pero su equipo se encargaba de redactar un PDF para el cliente, en este caso Pepita, para que ella entendiera el diagnóstico. Entonces, Terence lo que hacía era, le enviaba al equipo, le decía, mira, llegó este nuevo cliente, se llama Pepita Pérez, enviaba las fotos del iris y en una nota de voz explicaba el diagnóstico de esta paciente y, y de ahí Terence delegaba esa tarea y el equipo se encargaba de hacer el diagnóstico. Por ahora todo bien. Entonces Terence recibía el iris y generaba el diagnóstico en un audio. Pero aquí empezaba el problema. Entonces Juanito, que era del equipo, recibía este audio y ellos tenían una página de, no les miento, 100 hojas en Google Docs en donde tenían el histórico de los diagnósticos de los clientes pasados. Entonces, él casi que hacía como un Frankenstein del diagnóstico de cada cliente, copiando algunos textos. Por ejemplo, si Terence decía, esta persona tiene problemas cardíacos, entonces él buscaba el texto del sistema cardíaco donde alguna vez le había enviado a un cliente, que son textos que podrían ser fácilmente templates o podrían estandarizarse. Entonces, él en ese proceso tardaba alrededor de 1 hora hasta que finalmente sacaba el diagnóstico. Entonces aquí ya tenemos como varios problemas. Uno, tenían un documento desordenado y dos, estaban tomando mucho tiempo en un proceso que podría ser mucho más sencillo. Y frente al cliente estaban teniendo problemas de retrasos del diagnóstico y también no estaban pudiendo recibir más clientes porque ya estaban a tope, digamos, de las horas del equipo. Entonces en Produteca lo que hicimos fue pensar, bueno, ¿cómo hacemos para centralizar y crearles un sistema
centralizado de esta lectura de iris. Así que nuestra solución fue agarrar herramientas como Notion, Tally y Make para mejorar este flujo, y ya les voy a mostrar cómo. Entonces, lo primero que hicimos fue, ya las personas no le iban a enviar el iris a Terence desde WhatsApp, sino a través de Tally. ¿Por qué? Porque a veces el cliente tomaba mal la foto del iris, y hay una técnica que Terence tiene para uno poderse tomar bien la foto. Entonces aquí ya educábamos un poco al cliente de cómo generar ese input en el sistema. Entonces él había hecho un video explicando cómo el cliente sube la foto del iris izquierdo y el iris derecho. Esta información llega a Notion, y aquí empezamos a hacer entonces como un trabajo de interfaz para que Terence y el equipo tuvieran un lugar en donde diagnosticar. Entonces, una vez llegaba este nuevo formulario, le notificaba a Terence que llegaba un formulario. Y en Notion lo que hicimos fue crear, digamos, una especie de propiedades o variables donde Terence tenía a la mano la foto del iris, y ahí mismo podía seleccionar qué diagnóstico veía. Ahorita vamos más adelante a ver cómo Make entra a hacer magia detrás de todo este sistema, ¿no? Notion funciona mucho como el front. Pero aquí lo interesante era que Terence lo que hacía era, leía el iris, seleccionaba en cada una de las variables lo que veía del iris, y ya después el equipo se encargaba de crear el documento y de enviar el documento al cliente. Entonces aquí ya entra Make a ayudarnos en dos procesos fundamentales. El primero es la creación de documentos. Entonces este botón de acá es una propiedad de Notion que dispara este webhook. Entonces vamos a ver el desglose de cada uno de los dos flujos. Entonces primero, el de crear el documento, se activaba el webhook, cerrábamos el pop-up para que no los sacara de Notion, y aquí empezaba a recoger toda la información que estaba en esa página, en ese record donde se había hecho el trigger de este webhook, y agarraba todas las variables que estaban en diagnóstico, en debilidad, en el tratamiento que Terence recomendaba, el primero y el segundo. Entonces agarraba todas estas variables y después los llevábamos a un documento en Google que ya tenía la marca de Terence. Este módulo de acá nos ayudaba a que ese documento tuviera un link sin restricciones para compartirlo. Y después pasábamos ese documento nuevamente a Notion, al récord del paciente. Entonces, pues creaban el documento y llegaba aquí el PDF de ese paciente. Entonces ustedes se preguntarán por qué no hacíamos de corrido todo el flujo y que le llegara de una vez al cliente una vez hicieran el diagnóstico, y es que ellos querían un paso donde hubiese una revisión humana antes de poder enviar el diagnóstico al cliente. Entonces por eso separamos el flujo en dos, y una vez ellos ya creaban el documento, lo abrían, lo revisaban, ya podían activar el segundo webhook, y el segundo flujo es bien sencillo. Se activa el webhook, se cierra de nuevo el pop-up, busca esa página de Notion y le trae este documento que ya habíamos creado, lo convierte en un PDF y se le envía el correo al cliente. Y después se cambia el estado de este diagnóstico a que fue enviado. Entonces ya en este sistema todo el equipo estaba alineado de cuando llegaba un nuevo formulario, cuando ya se había diagnosticado y tocaba crear el documento y enviarlo, y cuando ya se había enviado al paciente. Entonces, pues al final, Terence terminó, o sea, digamos como el resultado que tuvo este sistema es que por un lado Terence pudo hacer lecturas como más estandarizadas y organizadas. Entonces, por ejemplo, tenía ya variables prescritas, como por ejemplo diagnóstico en colon, y esa variable también tenía asociada un texto. Entonces también hicimos un trabajo de estandarizar esos textos, y aquí también hacíamos el llamado de esos textos que estaban asociados a cada uno de los diagnósticos. Y también pudo tener más tiempo para atender a más clientes. Y por el otro lado, la paciente, pues ya los pacientes ya pueden tener diagnósticos personalizados en su correo en tiempo récord. Entonces, a pesar de que es un flujo sencillo y concreto que analizamos en este caso de Terence, algo particular de este proyecto que nos emocionó mucho es que pudimos alinear
como el potencial de las herramientas digitales, pero también como tuvimos que alinear al equipo y a las personas que iban a estar utilizando el sistema. Y hubo otro trabajo de alinear al cliente para poder subir bien el input. Entonces, fue súper bonito porque al final este proyecto resultó en más de 300 pacientes han pasado por este sistema con la lectura del iris y también haciendo mediciones del tiempo en el que duraban antes haciendo este proceso y ahora se ha reducido en un 80% del tiempo, entonces ahora se demoran entre 10 a 15 minutos, antes podría ser 1 hora, 50 minutos, y eso nos da como haciendo el cálculo en unas 240 horas ahorradas. Entonces, fue un flujo muy sencillo que creamos de la mano con Terence y de todo su equipo, pero que hizo un impacto muy fuerte en ese servicio que era el que más le estaban comprando a él. Entonces, creo que de lo que más rescato de aprendizaje de este proyecto y de herramientas como Make o herramientas como Notion, es que uno les puede sacar todo el potencial si también puede alinear quienes van a estar usando el sistema. Nosotros en Produteca pensamos siempre mucho eso, como que si uno crea una automatización y nadie la usa, nos duele, como que nos duele pensar que no la están utilizando. Y nosotros tratamos de asegurarnos que esta parte de la usabilidad también sea importante. Entonces, ese era como el caso que quería mostrarles de parte de Produteca. Si quieren saber un poco más de detalles técnicos de cómo hicimos el flujo o también en la parte de Notion, supremamente felices de poderles compartir cómo lo hicimos. Pero muchísimas gracias, Francisco, por tenerme en este espacio. No, muchas gracias a ti, Paula, bueno, y a todo el equipo de Produteca que hay detrás. Y, Paula, te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta tiene relación con el tiempo, desde que Terence le envió este requerimiento a Produteca, ustedes hicieron todo el análisis y luego, por último, lo implementaron usando Notion, usando Tally y Make. ¿Cuánto tiempo pasó desde el requerimiento hasta la implementación? Pasó alrededor de un mes y me gustaría desglosar qué pasó en ese mes. Entonces, el tiempo, o sea, donde más tomamos tiempo fue haciendo iteraciones con el equipo. Antes de como irnos a automatizar, lo que hicimos fue hacer iteraciones con el equipo para ellos cuál era la forma más sencilla de registrar esa información. Por ejemplo, de Terence, de diagnosticar de manera rápida. Entonces, fue un trabajo en donde en ese mes, donde más tiempo duramos fue directamente con el usuario, entendiendo cómo navegaba el usuario. Y ya en la parte de automatizarlo y de crear la automatización de Make y el flujo, duramos alrededor de una semana en la construcción. Entonces, realmente es entender muy bien la necesidad, pero ya cuando uno la tiene clara, ya entrar a construir en Make es sencillo. Es muy sencillo. Perfecto. Muy bueno. Y la siguiente pregunta, Paula, tiene que ver o tiene relación con los costos. Es decir, una vez que ya está implementado este sistema, y bueno, ya mostraste que pasaron más de 300 evaluaciones por aquí, ¿cuánto podría ser un valor que tú digas, un costo estimado? Es decir, tú dijiste que tenías Tally, tenías Make, tenías Notion, quizás tienes alguna otra herramienta, pero un valor, un costo estimado, ¿cuál podría ser? Yo estimaría máximo $25. Y lo desgloso también. Entonces tenemos Notion, que puedes tener el plan Plus también para poder invitar a varias personas a tu espacio de trabajo, que está alrededor de $10. Y también Make, puedes usar el plan básico para este tipo de flujos, que está también alrededor de $10, si no me equivoco. Entonces, sí, no más de $23, digamos. Muy bueno. Claramente, por el ahorro de horas que tú nos mostraste, que era más de 200 horas, por $20 al mes, es realmente ridículo y es muy óptimo el proceso que han creado. Así que, nada, muchísimas gracias, Paula. Gracias, dale también a todo el equipo de Produteca. Y nada, gracias obviamente por aceptar justamente presentarte hoy día. Claramente ha sido una valiosa contribución y por mi lado me encantó el proceso que han creado. Claramente es muy usable desde el punto de vista del usuario final a través de esta interfaz de Notion. Sí, no, muchísimas gracias a ti por este espacio y sí, creo que para los amantes de Notion
crear estas interfaces o este front en Notion y hacer el back en Make, se pueden hacer cosas increíbles. Entonces, no, muy chévere y felices de compartir esto. Paula, ¿la dirección de Produteca cuál es? Web para la gente. Perfecto, es www.produteca.com. Produteca con K. Con K. Yo lo voy a dejar en la descripción del video por si se quieren justamente contactar con el equipo. Y nada, si les ha gustado este episodio, obviamente no olviden suscribirse, activar las notificaciones en la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Make en la vida real. Gracias, Paula. A ti, nos vemos luego. Chao.